El depredador de carne y hueso 53-65. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 53. Mientras todos guardaban silencio, la voz de un científico de la nave nodriza llegó repentinamente por el canal de comunicación. Anciano, acabamos de detectar una extraña longitud de onda. Una nave espacial ha atravesado el bloqueo de la flota exterior y ha escapado de la Tierra. La base de datos muestra que esta nave pertenece a la organización Bad Blood, y la habilidad del piloto es altísima. Ni un escuadrón de escolta entero podría detenerla. Entiendo. El anciano suspiró, miró a todos y continuó. Darkstorm ganó la competición de navegación interestelar varias veces. Mi rey una vez lo elogió, diciendo que podía derrotar a una flota entera él solo. ¿De verdad es él? Zelt sintió de repente un escalofrío que le recorrió la espalda, e incluso sus extremidades se debilitaron. De hecho, escapamos de él. No. Scarface negó con la cabeza. Para ser precisos, nos dejó ir. Su propósito en ese momento no era matarnos, sino dejar escapar a esa reina alienígena. Ahora todo tiene sentido. Nos ha estado vigilando en secreto. Tras la batalla, primero cortó la corona y la cola del titán, luego nos impidió liberar a la reina alienígena, luego asesinó a su predecesor que fue a buscarlo, luego mató a la reina alienígena y le quitó el corazón, y luego escapó de la Tierra. Scarface suspiró. Incluso quiso enviar a alguien para asesinar a Lone Wolf, pero no esperaba que Ross y los demás fueran tan capaces, ni que los refuerzos llegaran tan pronto. Podría decirse que le faltó poco para completar todos sus planes, o mejor dicho, lo hizo. Todos negaron con la cabeza, con una sombra de inquietud creciendo en sus corazones. Tras un breve descanso, el grupo decidió zarpar y abandonar la Tierra. Scarface y Zelt se acercaron al equipo humano. Sus miradas se complicaron de repente. Aunque estos humanos provenían de todo el mundo y no se conocían, tras el incidente del coto de caza y esta batalla para proteger la Tierra, habían forjado una profunda amistad. Así que, en ese momento, cada uno de ellos estaba envuelto en una inmensa tristeza. Scarface y Zelt los miraron en silencio, sin decir palabra. Justo entonces, Isa levantó la vista y preguntó: ¿Se van? Scar asintió. La interferencia electromagnética está a punto de desaparecer. Los satélites humanos pronto podrán reanudar la vigilancia de esta zona. No podemos quedarnos más tiempo en la Tierra. Isa guardó silencio un momento y luego le entregó el rifle de francotirador a Zelt. Gracias por el rifle de francotirador. Adiós. Scar miró el arma y negó con la cabeza. Estas armas son para ustedes. Considérenlas prueba de nuestra lucha codo con codo. En cuanto a nosotros, no nos volvamos a encontrar. Después de todo, nuestra llegada a la Tierra, por la razón que sea, no fue buena. Lo entendemos, asintieron Ross e Isa. Scar dejó escapar un largo suspiro, mucho más relajado. Adiós a todos. Una nave espacial los llevará a casa pronto. Recordaré los días en que luchamos codo con codo. Tras despedirse, el equipo humano vio despegar la nave nodriza Ironblood con el corazón lleno de emociones encontradas. La nave espacial dañada se había estrellado por completo. Los motores de Scar y Zelt estaban dañados y habían sido remolcados a la bahía de reparaciones. Scar se quedó de pie en la ventana de la nave nodriza, viendo cómo la Tierra se perdía en la distancia, despidiéndose por última vez en su corazón. Adiós, Tierra. Esto era lo último que podía hacer por la Tierra como humano. A partir de ese día, su vida como humano llegaría a su fin. Usaría su identidad como Scar para cumplir su sueño inacabado. Al mismo tiempo, defendería el honor del maestro lobo solitario y el planeta Sangre de Hierro. En los días siguientes, el maestro lobo solitario fue transferido a una cápsula de tratamiento dentro de la nave nodriza. No solo recibió un tratamiento más completo, sino que su condición también se estabilizó día a día. Después de unos días de descanso, Scar y sus camaradas también se recuperaron por completo y comenzaron a reanudar lentamente su entrenamiento y su vida diaria. Después de esta batalla, saltaron a la fama dentro de la nave nodriza, convirtiéndose en ídolos entre los ensangrentados. Especialmente Zelt. Colocó el coxis de la reina alienígena en su sala de exhibición, considerándolo un trofeo extraordinario. Diariamente, un flujo constante de ensangrentados acudía a admirarlo, y tras enterarse de sus logros en la Tierra, sus rostros reflejaban involuntariamente una mirada de anhelo.
Una mañana, durante su entrenamiento diario, fueron llamados repentinamente a la cabina del capitán. ¿Qué ocurre, anciano? Preguntó Cara Cortada con curiosidad. El anciano de túnica gris respondió. Te he llamado para anunciarte una cita. ¿Qué cita? Los tres intercambiaron miradas desconcertadas. Una sonrisa se dibujó en el rostro del anciano de túnica gris. He informado de esta misión al Consejo de Ancianos. Dado tu destacado desempeño en esta misión, a partir de hoy, asciendes oficialmente a Sangre de Hierro de élite. Al oír esto, los tres quedaron atónitos de inmediato, para luego invadirlos una inmensa alegría. ¿De verdad? Exclamó Zelt con deleite. Claro que es verdad. El anciano de túnica gris se giró y pulsó un botón en el panel de control. Simultáneamente, una línea de texto apareció en las microcomputadoras de los tres soldados. Sube de rango, depredador élite. Al mismo tiempo, se actualizó la base de datos de todos los depredadores del universo, y todo el universo supo que habían nacido 3 depredadores élite más. Todos los guerreros en la cabina del capitán se quitaron las máscaras espontáneamente, emitiendo gritos de batalla emocionados. Las bendiciones y alabanzas de todos sus compatriotas. Después de todo, era raro en la historia de los depredadores que un guerrero ascendiera a depredador élite menos de un mes después de haber sido ascendido a ensangrentado. Más importante aún, en circunstancias normales, un guerrero debe tener al menos 400 años para ascender a élite. Scar y Zelt solo tenían 160 años, e incluso el combatiente más antiguo rondaba los 300. Cabe destacar que el comandante de la flota depredadora suele ser un anciano, y el subcomandante suele ser también élite. Por lo tanto, Scar y los demás ahora pertenecen a los oficiales de rango medio alto de la flota. Se puede decir que su ascenso renovó por completo los registros y las reglas de ascenso del depredador. En un instante, todo el planeta se conmocionó, y los jóvenes guerreros se sintieron muy animados. Sintió una mezcla de envidia y admiración por los guerreros desconocidos de la base de datos, deseando convertirse en la próxima leyenda. Contagiados por esta atmósfera, incluso veteranos como Zansan no pudieron evitar sentirse un poco eufóricos. Scarface, mientras tanto, observaba la notificación en su campo de visión, absorto en sus pensamientos. Subida de nivel, fuerza más 5, velocidad más 5, resistencia física más 5, intuición más 3. Scarface, espera, sin duda cumpliré tu sueño y te convertiré en el mejor cazador de sangre de hierro, juró en silencio. Justo entonces, las palabras del anciano de túnica gris interrumpieron sus pensamientos. Hay otro asunto. Dadas las graves heridas actuales de Lone Wolf y su imposibilidad de recuperarse pronto, he decidido que su discípulo Scarface se encargue temporalmente de todas sus misiones. Hasta que Lone Wolf se recupere, tú tendrás todos sus privilegios. ¿Qué? Scarface reaccionó de inmediato. Todavía no tengo experiencia. Me temo que no puedo encargarme de las misiones del maestro Lone Wolf. No pasa nada, sonrió el anciano de túnica gris. A partir de hoy, Warworm y Zelt se unirán a tu equipo. Los tres trabajarán juntos temporalmente. Tengo otros planes para Lone Wolf después de que se recupere. Pero, Scarface dudó. Después de todo, las misiones que Lone Wolf realizaba eran muy peligrosas e importantes, y estaba realmente preocupado por sus habilidades. Pero el anciano de túnica gris simplemente rió entre dientes. No te preocupes, creo en tu fuerza. Después de todo, casi matas a la reina alienígena. Ten la seguridad de que te apoyaré plenamente. Yo también, sonrió Zelt y le puso una mano en el hombro. Por favor, guíame, maestro Scarface. Deja de hacer tonterías, dijo Scarface, halagado, sacudiéndose la mano. Aunque ya había sido ascendido a élite, el título de maestro no se le había otorgado a la ligera. El hombre herido por la batalla a su lado rió entre dientes. Buen muchacho, gracias a ti, incluso un viejo como yo ha sido ascendido. Me halagas, mayor, dijo Scarface con sinceridad. Todavía soy bastante inexperto. Por favor, ofréceme tu ayuda. Las heridas del maestro lobo solitario no habían sanado. Yacía en la cápsula de recuperación, su respiración se estabilizaba poco a poco, pero no mostraba señales de despertar. Scarface estaba fuera de la cápsula, observándolo en silencio, con una mezcla compleja de emociones. Los soldados que pasaban se inclinaban respetuosamente, gritando. Maestro Scarface. Desde su ascenso a la élite, los tres habían ascendido de rango en la nave nodriza, convirtiéndose en ídolos para los soldados más jóvenes. Scarface asintió en respuesta. Tras el paso de la multitud, su rostro recuperó su habitual expresión compleja.
Creyó haber cambiado la historia, que los xenomorfos depredadores no aparecerían, pero la realidad le había jugado una mala pasada. Aunque el maestro lobo solitario no había muerto, ahora se encontraba en ese estado. ¿Cómo no iba a estar desconsolado? Ni siquiera él podía decir si había cambiado la historia o simplemente estaba siguiendo el camino predestinado hacia su destino. Además, el maestro lobo solitario es un hombre orgulloso y, en cierto sentido, esta misión ya ha fracasado a sus ojos. ¿Podrá aceptar este golpe? Scarface suspiró y negó con la cabeza con impotencia. Sabía que estarías aquí. Se escuchó una voz, y el guerrero herido caminó a su lado. No te preocupes, le pregunté al médico de la nave nodriza. Está fuera de peligro y se recuperará pronto. Pero el impacto psicológico de esto tardará mucho en sanar, dijo Scarface en voz baja. Después de todo, es un guerrero muy orgulloso. El guerrero herido guardó silencio un buen rato antes de decir. Eso no es lo peor. Sus heridas esta vez son demasiado graves. Incluso si se recupera, probablemente no podrá luchar como antes. Los ancianos planean trasladarlo lejos del frente. ¿Qué? Scarface frunció el ceño, disgustado. Eso es peor que matarlo. El guerrero herido negó con la cabeza con impotencia y dijo. Esto no es malo. Con su antigüedad, podría haber sido ascendido a anciano hace mucho tiempo, pero se ha negado a retirarse del frente durante todos estos años. Así que los ancianos decidieron aprovechar su lesión para allanarle el camino y aprovechar esta oportunidad para enviarlo al Consejo de Ancianos. Tras escuchar la explicación del guerrero herido, Scarface arrugó un poco el ceño y preguntó con curiosidad. ¿Cuál es exactamente su relación? Me parece que el anciano túnica gris cuida bien del maestro Lone Wolf. El hombre de la morgue se giró para mirar a Lone Wolf, sumido en sus pensamientos, y dijo. Cuando Lone Wolf era un miembro de Sangre Nueva, el anciano túnica gris era su mentor, y Lone Wolf era su discípulo más destacado. Ya veo. Scarface observó en silencio a Lone Wolf, con la mente perdida. Justo entonces, la voz de Celtic llegó a través del canal de comunicación. Scarface, daño de guerra superior, venga rápido a la cabina del capitán, hay una misión. Entendido. Ambos intercambiaron una mirada y se dirigieron rápidamente a la cabina del capitán. El anciano túnica gris los esperaba, mientras que Celtic ya estaba en alerta máxima. Anciano. Los dos hicieron una reverencia de inmediato. El anciano túnica gris asintió, indicando a los investigadores a su lado que buscaran la información de la misión en la pantalla. Esta es la ubicación de su misión, planeta K-63. ¿K-63? Reflexionó Scarface, pero no había ningún recuerdo de este planeta en la línea temporal original. ¿Podría ser esta una nueva línea temporal? El anciano de túnica gris asintió. Así es, K-63. Es un planeta desértico extremadamente primitivo, que vaga por el universo. Sus gobernantes son un grupo de escorpiones gigantes que viven en el desierto. El planeta carece por completo de tecnología. ¿Desierto? ¿Escorpiones? Scarface se sobresaltó, recordando de repente una película que había visto en la Tierra en su vida anterior, Pitch Black. La situación era demasiado similar. ¿Podría ser realmente ese planeta? Si lo era, estaba en serios problemas, podría ser tan desafortunado. El corazón le dio un vuelco. Celt, de pie cerca, preguntó. ¿Vamos a cazar esos escorpiones? El anciano sonrió y negó con la cabeza. Eso no es algo que un escuadrón de élite debería estar haciendo. Te he llamado porque este planeta experimentó repentinamente una fuerte reacción energética recientemente. ¿Una reacción energética? Preguntó Scarface con curiosidad. ¿Está relacionada con la mala sangre? El anciano respondió con impotencia. Aún no es seguro, pero el reconocimiento satelital muestra que un templo apareció repentinamente en ese planeta, aunque nunca detectamos nada inusual en los siglos anteriores. Por lo tanto, o este templo apareció de la nada, o alguien lo ocultó con medios tecnológicos. Debería ser esto último. Battle Damage analizó, bajando la vista. Pero para poder evadir la búsqueda de la tecnología de la sangre de hierro, parece que quien construyó este templo poseía tecnología bastante avanzada. Así es. El anciano asintió. Pero lo que me desconcierta aún más es por qué apareció este templo de repente. Parece que hay algún secreto oculto tras él, y debemos descubrirlo. Entendido. Scarface respondió solemnemente. Preparémonos de inmediato. No te apresures. El anciano suspiró. No es fácil pisar este planeta. ¿Qué quieres decir? Celt parecía desconcertado.
El anciano de túnica gris miró al operador sentado frente a la computadora, quien comprendió de inmediato y mostró un mapa holográfico de todo el templo, explicando. Recientemente, la energía reactiva del templo ha aumentado, y también hemos descubierto un potente campo magnético sobre él. Cualquier aeronave que se acerque a la atmósfera será detectada. Así que, si quieres entrar en este planeta, tendrás que aterrizar al menos a 100 kilómetros del templo para evitar este campo magnético, y luego recorrer esa distancia a pie. Vamos entonces, dijo Zelt con una sonrisa. 100 kilómetros no son nada para nosotros. No es tan sencillo, continuó el operador con seriedad. Como acaba de decir el anciano, este planeta está plagado de escorpiones venenosos gigantes, extremadamente peligrosos. Y lo que es peor, no recibirás ningún apoyo durante este tiempo y después de entrar en el templo. Tendrás que luchar solo. Maldición. De verdad lo es. Scarface sonrió con amargura para sí mismo, mientras Guardamaje y Zelt intercambiaban miradas desconcertadas. Parecían comprender de repente el peligro de este planeta y la seriedad de la misión. Sin mencionar que su grupo desconocía la estructura interna del templo, la caminata de 100 kilómetros en solitario probablemente sería agotadora. Scarface reflexionó un buen rato antes de preguntar con cautela al anciano. ¿Qué tan potente es el veneno de estos escorpiones? El anciano suspiró. Suficiente para matar a un depredador de élite. Los tres quedaron boquiabiertos, atónitos. Scarface frunció el ceño, presionando para obtener una respuesta. ¿No hay un antídoto? El anciano respondió con solemnidad. Sí, pero será extremadamente doloroso. Estos escorpiones usan neurotoxinas que afectan directamente al sistema nervioso. El proceso de desintoxicación es lento, y las toxinas siguen actuando sobre los nervios durante la desintoxicación, causando un dolor intenso. En términos humanos, como si te desgarraran. Silbido, Zelt sintió un hormigueo en el cuero cabelludo. Los tres recordaron involuntariamente la aterradora escena de miles y miles de escorpiones arrastrándose hacia ellos. Era incluso más aterrador que un ejército de alienígenas. Insistió. ¿No hay ningún traje o armadura protectora que pueda detenerlo? Sí, respondió el investigador, pero eso significa que tienes que abandonar la mayor parte de tu equipo y armas, lo que equivale a renunciar por completo a tus capacidades de asalto y combate. Maldita sea, Zelt se encogió de hombros con impotencia, volviéndose hacia el soldado herido y diciendo. Otra misión con un nivel de dificultad descomunal. El soldado herido negó con la cabeza, impotente, y guardó silencio. Scarface guardó silencio un momento, pero finalmente aceptó la misión. De acuerdo, regresaremos a prepararnos. El anciano de túnica gris asintió con aprobación y dijo. Te he dado la máxima autorización. Puedes ir a la armería a seleccionar equipo útil. En cuanto estés listo, nos marchamos. Sí. Los tres hicieron una reverencia y se dieron la vuelta para marcharse. Inmediatamente fueron a la armería y comenzaron a buscar el equipo adecuado entre la deslumbrante variedad de armas y equipo. Después de todo, a juzgar por las palabras del anciano de túnica gris, sabían que este viaje sería peligroso, así que no podían ser descuidados. Sobre todo Zelt, quien incluso se puso la armadura más pesada. Tras seleccionar sus armaduras y armas, los tres comenzaron a empacar su equipo. Zelt miró a Scarface, completamente desconcertado, y preguntó. Scarface, ¿por qué accediste tan fácilmente hoy? Esto no es propio de ti. Scarface guardó silencio, guardó la daga con cuidado y levantó la vista. Creo que es demasiada coincidencia. ¿En qué sentido? Preguntó Zelt con curiosidad. Scarface respondió pensativo. El hecho de que hayan podido evadir nuestra búsqueda demuestra que sus capacidades tecnológicas son formidables. Aparte de Badblood, no se me ocurre ningún otro adversario con este nivel de tecnología. Zelt reflexionó un momento y luego preguntó con duda. ¿Y qué? Scarface respondió. Desde la captura del mayor dañado por la guerra, hasta la aparición de los xenomorfos depredadores, nuestra encarnizada batalla en la Tierra, y ahora el templo y Badblood está detrás de todo esto. ¿No te parece extraño? Zelt frunció el ceño. ¿Sospechas que todo esto es una conspiración de Badblood? Scarface negó con la cabeza. Es difícil decirlo, pero según Lone Wolf, Badblood ha estado extremadamente inquieto estos últimos años. No solo sus actividades son inusualmente frecuentes, sino que incluso se han atrevido a atacarnos directamente. Todo esto indica que están tramando una conspiración entre bastidores, lo cual no es nada bueno. Así es, dijo Guardamajer, quien había guardado silencio todo el tiempo, preocupado.
Aunque Bad Blood ha sido nuestro adversario durante años, siempre han actuado de forma encubierta, nunca tan descaradamente. Incluso se atrevieron a atacar directamente al maestro Lone Wolf. Es inimaginable. Scarface suspiró. Presiento que podríamos descubrir algunas pistas durante la exploración del templo, dijo Zelt encogiéndose de hombros con impotencia. Es decir, podemos entrar sin problemas. Según los ancianos, este planeta desértico no es tan fácil de entrar. Scarface reflexionó un momento y luego se giró para preguntarle a Battle Damage. Señor, ¿ha llegado el informe sobre K-63? Ya he notificado a la base de datos, rió Battle Damage, añadiendo en tono burlón. Es una buena costumbre tuya. Recopilar suficiente información antes de la batalla es una excelente costumbre para un guerrero. Solo en eso, eres mucho mejor que tu amo. Se confiaba demasiado. Scarface esbozó una sonrisa irónica y guardó silencio. Justo entonces, el microordenador de Battle Damage emitió un pitido repentino. Los datos han llegado. Tras echarle un vistazo, el escorpión dañado dijo con urgencia. Tal como dijo el anciano, K-63 es un típico planeta desértico con enormes diferencias de temperatura entre el día y la noche, y su superficie está repleta de todo tipo de criaturas extrañas. La mayor amenaza para nosotros es el escorpión gigante. Estos escorpiones son enormes, el más pequeño tiene el tamaño de un perro de caza, y su veneno es extremadamente potente. Scarface pensó detenidamente un momento y preguntó. ¿Tienen estos monstruos alguna costumbre especial? El escorpión herido respondió. Estos escorpiones suelen esconderse en la arena y en charcos, lanzando un ataque sorpresa cuando su presa se acerca. Son aún más activos en aguas turbias. Hizo una pausa, con un profundo interés reflejado en su rostro. Sin embargo, hay algo bastante interesante. La estructura social de estos escorpiones es muy similar a la de los xenomorfos, con un rey escorpión gigante al mando de toda la colonia. Los escorpiones de nivel inferior tienen una inteligencia extremadamente limitada, dependen casi por completo del instinto, y a menudo incluso se muerden entre sí. Pero cuando se encuentran con una presa o un oponente, el rey escorpión libera feromonas y, bajo su influencia, forman un ejército altamente eficiente. Scarface pareció darse cuenta de algo, con un destello de sorpresa en sus ojos. Entonces, ¿eso significa que si derrotamos al rey escorpión, podríamos causar el colapso total de todo el enjambre de escorpiones? Warda Majet se encogió de hombros, con un dejo de impotencia en la voz. En teoría, sí, pero los datos muestran que el rey escorpión nunca aparece públicamente antes de la batalla. Incluso cuando lo hace, está bajo la protección del enjambre. Para derrotarlo, hay que abrirse paso a través de un enjambre entero. Ese es el primer punto. En segundo lugar, la estructura organizativa de los escorpiones es similar a la de los xenomorfos. Se distribuyen en regiones, cada una con su propio rey escorpión. Estos reyes escorpión son independientes entre sí y rara vez cruzan fronteras. Basándonos en una distribución de 30 kilómetros, tendremos que enfrentarnos al menos a 3 reyes escorpión. ¡Cielos! Suspiró Zelt, tumbado con impotencia en la plataforma de equipo. Esto es increíblemente difícil. Justo cuando los tres discutían tácticas, se acercó un médico. Ya llegaron los antibióticos que necesitan, ustedes tres. Colocó una caja de medicamentos frente a ellos, y al abrirla, la encontraron llena de jeringas. ¿Tantas?, exclamó Zelt sorprendido. ¿Es tan complicada la desintoxicación? El doctor negó con la cabeza, con expresión seria. No es complicada. Una inyección a la vez es suficiente. Entonces, ¿por qué trajo tantas? ¿Para aumentar su carga?, preguntó Zelt, aún más desconcertado. El doctor volvió a negar con la cabeza, diciendo. Solo me estoy preparando para lo peor. Aunque los antibióticos pueden desintoxicar, no pueden hacer que desarrolles anticuerpos. La superficie de K-63 está cubierta de innumerables escorpiones venenosos. Probablemente te han herido más de una vez. Zelt abrió mucho los ojos al oír esto. Aunque sé que tienes buenas intenciones, parece que nos estás maldiciendo. Scarface negó con la cabeza con una sonrisa, se volvió hacia el doctor agradecido y dijo. Gracias, doctor. El doctor asintió y les indicó. Tengan mucho cuidado, caballeros. Aunque el poder de combate de los escorpiones es muy inferior al de los xenomorfos, en cierto modo son más aterradores. Lo haremos, asintieron los tres agradecidos. Tras preparar todo su equipo, pilotaron su nave espacial hasta K-63.
Tal como describían los datos, este planeta estaba cubierto de arena amarilla, y las partículas de arena arrastradas por el viento picaban. Era de día en este planeta, y la temperatura superficial era extremadamente alta. Incluso la visión infrarroja de las máscaras estaba borrosa. ¡Cielos!, exclamó Zelt con incredulidad, esta temperatura es aterradora. Scarface respondió. Primero cambiemos al espectro de visión fría, si no, nos quedaremos ciegos. Tras ajustar el espectro de sus máscaras, los tres descendieron con cuidado de la nave espacial. La arena en la superficie del planeta era espesa. Incluso con el peso del depredador, sus pies se hundieron en ella en cuanto puso un pie en el suelo. Justo cuando los tres forcejeaban, un monstruo de aspecto extraño, tan grande como un perro de caza, emergió de la arena junto a los pies de Zelt. El cuerpo del monstruo estaba cubierto de una piel dura y córnea, similar a la de un escorpión terrestre, pero mucho más aterrador. Zelt, en alerta máxima, cortó al escorpión en dos con un rápido movimiento de su muñeca. ¿Eso es todo? Zelt lo miró con incredulidad. Esto no es nada difícil. ¿No se supone que estas cosas vienen en paquetes? ¿Cómo es que solo hay uno? En cuanto terminó de hablar, se oyó un crujido. Entonces, el suelo empezó a temblar. Aparecieron pequeños hoyos en la superficie del desierto, de los cuales emergieron innumerables colas afiladas de escorpión. Zansan miró a Zelt con impotencia y esbozó una sonrisa irónica. ¿No podías haber dicho eso ya? Antes de que terminara de hablar, innumerables escorpiones venenosos emergieron del suelo. Prepárense para la batalla. Scarface, que ya estaba preparado, se irguió y, con un movimiento de su mano derecha, lanzó un dardo por los aires, cortando al instante más de una docena de colas de escorpión. Inmediatamente después, los escorpiones se abalanzaron sobre ellos como una marea. El enjambre de escorpiones emitió rugidos de advertencia. A diferencia del silencio de los escorpiones terrestres, los gritos de estos venenosos escorpiones eran ensordecedores, como el rugido de una bestia feroz. Cuando cientos o miles de escorpiones se reunían, el sonido era como un trueno. Scarface y sus dos compañeros se pararon espalda con espalda, formando un triángulo estable, disparando continuamente los cañones de iones montados sobre sus hombros. La buena noticia era que los cuerpos de estos monstruos eran mucho menos resistentes que los de los xenomorfos, lo que permitía a los cañones de iones desatar suficiente poder destructivo sin necesidad de cargar. La mala noticia era que estos monstruos superaban con creces en número a los xenomorfos. Cuando avanzaban como un maremoto, incluso los guerreros más experimentados sentían un escalofrío recorrerles la espalda. Estos escorpiones venenosos luchaban sin tácticas, cargando implacablemente, como impulsados por una voluntad poderosa. Pero con su gran número, incluso este nivel de ataque era completamente ineficaz. ¡Maldita sea! Esto no va a terminar nunca. Zelt gritó mientras disparaba. ¿Tienen alguna táctica? Los cañones de iones de Scarface disparaban sin parar, y con un movimiento de muñecas, dos cuchillos arrojadizos salieron volando, matando fácilmente a una docena de escorpiones que se acercaban. Tras recuperar los cuchillos, movió las muñecas y los cuchillos arrojadizos volvieron a salir volando, diciendo: aguanten un poco más, hasta que aparezca el rey escorpión. Mientras hablaba, soltó el águila mecánica de su hombro y abrió su hombrera. El águila mecánica batió sus alas y despegó, lanzando láseres deslumbrantes desde sus ojos que atravesaron a todos los escorpiones que se acercaban. Al mismo tiempo, lanzó bombas en miniatura desde debajo de sus alas, causando explosiones considerables en el enjambre de escorpiones, haciendo volar a docenas de ellos en pedazos. Inmediatamente después, docenas de avispas mecánicas batieron sus alas desde la hombrera. Activación del enjambre. Estas avispas invadieron a los escorpiones y se autodestruyeron una tras otra, abriendo brechas en el enjambre, solo para que rápidamente se llenaran con aún más agua. El soldado, herido por la batalla, armado con dos pistolas de iones y un cañón de iones al hombro, creó una poderosa descarga de fuego, pero incluso él se vio superado. A juzgar por esto, incluso sin que aparezca el rey escorpión, este enjambre de escorpiones es suficiente para hacernos trizas. Justo cuando terminó de hablar, un violento temblor los golpeó bajo los pies. ¿Qué pasa? Los tres miraron a su alrededor como si se enfrentaran a un enemigo formidable. De repente, un escorpión tan alto como un hombre saltó del suelo, con su larga cola atacándolos directamente. ¡Dispérsense!, gritó Scarface. Los tres se dispersaron al instante, y el ataque del escorpión gigante falló. Con sus defensas rotas, el enjambre de escorpiones circundante atacó de inmediato.
Cara cortada, gritó mientras disparaba. Cicatrices de guerra, ¿es ese el rey escorpión? Cara cortada pateó a un escorpión que se le había acercado y respondió. Yo tampoco lo sé. No hay tiempo para probarlo ahora. ¿Qué más da? Vamos a por él. Gritó Cell, levantando el cañón de su hombro para disparar al escorpión gigante. Pero inesperadamente, este desapareció en la arena a la velocidad del rayo. ¡Qué movimiento tan rápido! Tras fallar su objetivo, Cell desenfundó su lanza de inmediato, eliminando cualquier amenaza a su alrededor mientras observaba con cautela su entorno. De repente, una enorme cola de escorpión salió disparada del suelo, apuntando directamente a la espalda de Cara cortada. La expresión de Cara cortada cambió al ver esto. Cuidado, superior. Levantó las manos y lanzó 2 dardos que giraron en el aire. Pero, para su sorpresa, la cola del escorpión pareció percibir algo, haciendo una finta antes de desaparecer de nuevo en el suelo. Los 2 dardos, al perder su objetivo, dieron vueltas en el aire antes de volver a las manos de Scarface. Bajo el implacable bombardeo, los cañones de iones que llevaban en los hombros finalmente se sobrecalentaron y dejaron de funcionar. Sin la amenaza de fuego, la velocidad de ataque del enjambre de escorpiones aumentó drásticamente, acercándose a ellos en un instante. ¡Maldita sea! Zansan se sobresaltó, retrayendo rápidamente su cañón de iones y blandiendo su espada de muñeca a la velocidad del rayo. Scarface inmediatamente agarró su espada y escudo, bloqueando con la mano izquierda y asestando un tajo con la derecha. Pronto, los 3 hombres se vieron rodeados por los cadáveres de escorpiones venenosos. Justo cuando los 3 estaban enfrascados en una feroz batalla, la enorme cola de escorpión emergió repentina y silenciosamente del suelo, extendiéndose misteriosamente sobre la arena. Para cuando Scarface la notó, ya estaba detrás de Celt. Celt, cuidado. Scarface lo apartó con todas sus fuerzas, pero fue un paso demasiado lento. La enorme cola de escorpión le atravesó el brazo como una aguja. A pesar de su considerable fuerza física, adquirida mediante combate y entrenamiento, no esperaba que el impacto de la cola fuera tan poderoso como el de un alienígena. Más importante aún, la cola del escorpión era más afilada y ejercía mayor presión, atravesándole el hombro sin resistencia. Inmediatamente después, una poderosa oleada de veneno le inyectó el cuerpo. Scarface sintió que una repentina oscuridad lo envolvía, seguida de un dolor desgarrador en cada centímetro de su piel, y cayó de rodillas. Scarface. Gritó Cell, blandiendo su lanza contra la cola del escorpión. Pero el escorpión gigante, tras haberlo atacado, ya había huido bajo tierra. Cell, al fallar su objetivo, llegó rápidamente al lado de Scarface. Blandió su lanza, repeliendo a los escorpiones que se acercaban a Scarface, mientras gritaba. Scarface, ¿cómo estás? Despierta. Pero Scarface no podía oírlo en absoluto. Ya estaba sumido en un dolor inmenso, sintiendo una agonía insoportable en cada centímetro de su piel. Atormentado por la agonía, sintió que el mundo daba vueltas y su conciencia se nublaba al instante. Aturdido, un mensaje apareció de repente en la pantalla de la máscara. Veneno detectado, prueba de resistencia al veneno iniciada. Pero a Scarface no le importó en ese momento. Cerró los ojos y se desplomó en el suelo. Innumerables escorpiones se abalanzaron sobre él, rodeándolo rápidamente a él y a Celt. Por suerte, el águila mecánica regresó justo en ese momento, lanzando una microbomba, abriendo una enorme brecha en el enjambre de escorpiones a su izquierda. Superior dañado por la batalla, ¿qué hacemos? Gritó Celt. Dañado por la batalla lanzó varias microbombas, explosiones que estallaron una tras otra, acribillando al enjambre de escorpiones. Retírense primero al barco. Gritó. Al oír esto, Celt se agachó, arrastrando a Scarface por el camino despejado por daño de batalla hacia el barco. Los 2 lucharon para regresar, perseguidos implacablemente por innumerables escorpiones. Por suerte, acababan de partir y estaban cerca del barco, retirándose sanos y salvos y cerrando la escotilla en el último momento. Innumerables escorpiones silbaron fuera de la escotilla, embistiendo implacablemente la nave, pero los materiales del sangre de hierro eran extremadamente resistentes, y su ataque fue inútil. Daño de batalla activó de inmediato el sistema de defensa del barco, desatando una ráfaga de fuego de más de una docena de ametralladoras automáticas contra el enjambre de escorpiones que se encontraba afuera. En un instante, cientos de cadáveres yacían fuera de la escotilla. Ante semejante embestida, el enjambre de escorpiones finalmente se retiró como una marea, hundiéndose en la arena. Celt y Battle Damage respiraron aliviados al ver esto. Celt apretó los dientes y dijo:
Si lo hubiera sabido, los habría enviado a todos a la muerte con ametralladoras. Battle Damage negó con la cabeza con impotencia. Hay un dicho en la Tierra. La hipervisión es 20.000º o 20º. Luego se giró hacia Scar, que convulsionaba sin control, y preguntó con ansiedad. ¿Cómo está? Está mal. Le inyectaré el antídoto ahora mismo, dijo Cell, sacando antibióticos de su mochila y administrándoselos a Scar. Aún así, Scar seguía convulsionando, con todo su cuerpo casi en un estado de espasmo muscular. Battle Damage, al ver esto, se aterrorizó y dijo con un miedo persistente. ¡Qué veneno tan potente! Cell suspiró con impotencia, con una profunda preocupación reflejada en sus ojos. El médico dijo que es una reacción natural, que lo superará, confía en Scar, estará bien. Sí. Battle Damage respiró aliviado. Es Scar, seguro que lo superará. Templos subterráneos, la reina alienígena, los celtas, lobo solitario, el depredador alienígena, los 3 hermanos de Leon Camel Ridge y innumerables recuerdos pasaron por la mente de Scarface como una linterna giratoria, haciéndole palpitar la cabeza. Cuando volvió a abrir los ojos, se encontró tumbado en una cama de hospital dura y gruesa. ¿Dónde estoy? Scarface se frotó la cabeza dolorida y se incorporó con dificultad. ¿Estás delirando por el veneno? Preguntó Celta alarmado. Esto es una nave espacial. No has perdido la memoria, ¿verdad? No es para tanto. Scarface se cubrió la cabeza, hablando débilmente. Solo me siento mareado y sin fuerzas. ¿No nos habíamos ido ya? ¿Por qué seguimos en la nave espacial? Cell respiró aliviado, lo ayudó a sentarse y dijo. Te picó un escorpión mientras me salvabas. Por suerte, no estábamos lejos de la nave espacial, así que te arrastramos de vuelta después de que te desmayaras. Un atisbo de culpa se dibujó en su rostro. Lo siento, hermano. Si no fuera por salvarme, no habrías. Scarface le dio una palmadita en el hombro. No pienses en eso. Somos hermanos, compañeros. Ayudarnos mutuamente es lo correcto. Miró a su alrededor y preguntó con curiosidad. ¿Dónde está Guardamage? Está en la cabina. Vamos a verlo. Los dos fueron juntos a la cabina. Guardamage, que estaba ocupado frente a la pantalla, se relajó visiblemente al ver a Scarface. Por fin has despertado. Scarface asintió agradecido y preguntó. ¿Qué pasa con el enjambre de escorpiones ahora? Battle Damage suspiró y respondió. Todos se han escondido bajo la arena. Ni siquiera los detectores pueden localizarlos con precisión. Y he descubierto algo aún peor. Se giró y abrió la información en la pantalla, diciendo. Estos escorpiones tienen sistemas sensoriales muy desarrollados. Pueden localizar a los enemigos con la más mínima vibración en la arena. Scarface frunció el ceño. Eso significa que incluso si nos colamos, nos detectarán. Así es, respondió Battle Damage con preocupación. Celt preguntó enfadado. ¿Qué pasa? ¿Por qué no estaba esto en la información? Battle Damage hizo un gesto con la mano. No es culpa de la información. Nuestros soldados rara vez se aventuran en este planeta, y su comprensión de ellos es prácticamente nula. Me temo que por eso Bad Blood construyó el templo aquí. Celt pensó un momento y preguntó con curiosidad. ¿Y qué hay de ese escorpión gigante? Era increíblemente rápido, incluso más ágil que un extraterrestre. Estaba a punto de contarte esto. Battle Damage mostró un holograma del escorpión gigante en la pantalla, y ambos notaron que su cola estaba cubierta de densos puntos rojos. Estos puntos rojos son neuronas extremadamente sensibles. Cuando el peligro se acerca a estas neuronas, emiten comandos autónomos para controlar la cola del escorpión y evadirlo sin pasar por el cerebro. Al oír esto, Scar no pudo evitar pensar en cierta criatura de la Tierra conocida como Pequeño Fuerte. Como las cucarachas de la Tierra. Sus patas están cubiertas de neuronas, y cuando se encuentran con peligro, pueden controlarlas para huir sin pasar por el cerebro. Battle Damage se encogió de hombros y dijo. Nunca he visto una cucaracha, pero por lo que has dicho, debería ser bastante similar. Entonces, el enemigo tiene una zona donde puede evitar el peligro. El tono de Celtic se tornó serio. Esto no será fácil. El herido asintió, guardando silencio. Scarface bajó la cabeza, pensativo, considerando su próxima estrategia y táctica. Justo entonces, la máscara de su cintura emitió un pitido repentino. El sonido fue abrupto y discordante en la silenciosa cabina. Scarface se sobresaltó y miró nervioso a las dos personas frente a él. Pero parecían no haberlo oído, sumidos en sus pensamientos. ¿Es que no me oyen?
se preguntó Scarface, poniéndose la máscara en silencio. Vio un mensaje parpadear en la pantalla. Prueba de antitoxicidad superada, resistencia al veneno aumentada en 1. Prueba de antitoxicidad. Scarface sintió una oleada de alegría. No esperaba tener esta habilidad. De repente, un plan se formó en su mente. El protagonista de la película que había visto desarrollaba anticuerpos al infligirse repetidamente pequeñas dosis de veneno al enfrentarse a estos escorpiones altamente venenosos. En teoría, era factible. Dado que poseía la capacidad de resistir el veneno, quizás podría intentarlo también. Pensando en esto, se giró de inmediato y dijo: «Veterano herido de guerra, abre la escotilla. Necesito salir. Celta, cúbreme». ¿Eh? Celta se quedó desconcertado y preguntó nervioso: «¿Qué vas a hacer?». Scarface le dio una palmadita en el hombro, con un dejo de diversión en la voz. «Tengo un plan, quiero intentarlo». Battle Damage y Celt intercambiaron una mirada, ambos percibiendo la sorpresa y la preocupación en sus ojos. Pero por alguna razón, estaban dispuestos a creer que Scarface realmente tenía un plan. Tras un momento de vacilación, Battle Damage activó la ametralladora defensiva y abrió lentamente la escotilla. Celt activó el cañón de iones y se detuvo frente a la escotilla. Scarface respiró hondo y saltó por la arena. Apenas sus pies tocaron el suelo cuando un ligero temblor recorrió el desierto, e innumerables escorpiones venenosos surgieron de la arena, abalanzándose hacia Scarface como una marea. Las ametralladoras automáticas de la nave abrieron fuego de inmediato, y Celt también levantó su cañón de hombro, desatando una lluvia de ataques contra el enjambre de escorpiones que se extendía abajo. Pero Scarface, de pie frente al enjambre, permaneció en silencio, sin disparar ni siquiera desenvainar su espada. ¿Está loco? Celt gritó por el comunicador mientras disparaba. «Cara cortada, fuego». Pero Cara cortada permaneció de pie, respondiendo con calma. «No te apresures, espera un poco». Finalmente, el enjambre de escorpiones se abalanzó sobre Cara cortada. El escorpión más cercano ya extendía su enjambre para picarle la pantorrilla. «Ahora», exclamó Cara cortada. Se hizo a un lado, se agachó y agarró la cola del escorpión. Inmediatamente después, se dio la vuelta. Un dardo salió disparado de su mano izquierda, partiendo por la mitad a la docena de escorpiones más cercanos. Dicho esto, Cara cortada, cargando con el escorpión, corrió hacia la nave espacial. «Cúbrelo», gritó Celt, disparando el cañón de iones a máxima potencia. El invasor no respondió, aumentando también silenciosamente la potencia de fuego de la ametralladora. Finalmente, Cara cortada saltó de vuelta a la nave espacial. Cuando la escotilla de la nave se cerró rápidamente, los tres respiraron aliviados. Pero Celt se lanzó de inmediato a una diatriba contra Scarface. «Estás loco. Llegar a tanto por un escorpión». Scarface rió suavemente, con un dejo de misterio en la voz. «Este no es un escorpión cualquiera. Es nuestra arma secreta para la victoria». Luego se giró y sacó un recipiente, inyectando todo el veneno de la cola del escorpión, llenándolo en un instante. Después, cortó al escorpión en dos de un solo golpe. «Lo llevaré a estudiar», dijo Warburton con entusiasmo, extendiendo la mano para cogerlo. Pero Scarface negó con la cabeza. «El análisis y la deconstrucción llevarán al menos unos días, e incluso así, solo se puede lograr un efecto similar al del antídoto. No tenemos tanto tiempo que perder». «¿Y entonces qué hacemos?», preguntó Celt con impotencia. Scarface permaneció en silencio, girándose para sacar una jeringa del botiquín, extrayendo el veneno y apuntándoselo al brazo. Celt, sobresaltado por su movimiento, lo agarró rápidamente de los brazos. «Estás loco. El veneno acaba de sanar. El antídoto no te dará anticuerpos». «No estoy loco», dijo Scarface con una leve sonrisa. «Ya te lo dije, tengo un plan». Celtig lo miró, completamente desconcertado. Pero el guerrero herido a su lado captó con agudeza los pensamientos de Scarface, y su tono se tornó serio. «¿Quieres desarrollar anticuerpos mediante envenenamiento?». Scarface lo miró y preguntó: «¿Crees que este método es factible?». La expresión del guerrero herido era seria, y negó con la cabeza con impotencia. «Es difícil decirlo, pero si fuera yo, jamás tomaría una decisión tan arriesgada». Scarface sonrió. «Eso significa que eres un guerrero cauteloso, y necesitamos tu cautela, pero ahora también debemos arriesgarnos». El guerrero herido le recordó con severidad: «Desconocemos la dosis letal. Un pequeño error y estás muerto». Scarface se encogió de hombros. «Un escorpión pequeño no puede ser más poderoso que uno grande. Creo que puedo con él». El guerrero herido frunció el ceño.
Tu afirmación es completamente acientífica. Scarface rió entre dientes, respondiendo. Después de todo, soy un guerrero, no un científico. Luego se volvió hacia Zelt. Zelt, primero probaré una pequeña dosis en mí. Necesitas registrar mi estado y el tiempo que estoy consciente. No me inyectes el antídoto antes de que me desmaye. Zelt lo miró preocupado, sin poder evitar decir. Estás arriesgando tu vida. Scarface le dio una palmadita en el hombro. Somos guerreros. Cada batalla es una aventura. Luego se clavó la jeringa en una vena de la parte interior del codo. Aunque su cuerpo se había vuelto mucho más resistente tras las recientes batallas, las articulaciones internas y otras zonas vulnerables seguían siendo mucho más débiles que otras partes de su cuerpo. A medida que el veneno era inyectado gradualmente, Scarface sintió un mareo instantáneo, seguido de un inmenso dolor en todo el cuerpo. Recuperó la conciencia brevemente bajo el impacto del dolor, pero pronto el mareo lo abrumó de nuevo. Permaneció en un estado constante de lucidez y mareo, sumido en un inmenso sufrimiento. Finalmente, no pudo aguantar más, su visión se oscureció y se desplomó en el suelo. Zelt se sobresaltó e inmediatamente se inyectó el antídoto. Poco después, Scarface despertó. Se sentó allí, jadeando pesadamente, mirando fijamente el mensaje en la pantalla. Experimento antiveneno exitoso, resistencia al veneno aumentada en 1. Funcionó, pensó con alegría, preguntando con entusiasmo a Zelt. ¿Qué tal? ¿Hubo alguna diferencia entre las dos experiencias de envenenamiento? Sí, Zelt lo miró con lástima. Esta vez el período consciente fue más largo y el período inconsciente más corto. Entonces funcionó. Scarface, aún jadeando, sonrió con suficiencia. Parece que mi plan funcionó. Guarda Majed lo miró con expresión compleja, mirándolo fijamente un buen rato antes de decir finalmente. Estás loco. El anciano de la túnica gris también lo dijo. Scarface bromeó con una sonrisa, y luego dijo con seriedad. En ese caso, hagámoslo de nuevo. Otra vez. Exclamó Zelt. No puedes más. Debo soportarlo. La expresión de Scarface era grave mientras se inyectaba el veneno por segunda vez. El dolor familiar regresó, y Scar sintió una oleada de mareo. Incluso él podía percibir con claridad que este dolor era mucho menos intenso que antes, lo que demostraba que la resistencia al veneno sí que mejoraba sus habilidades. Una vez plenamente consciente, Scar preguntó con entusiasmo cuánto tiempo llevaba inconsciente. Al enterarse de que su tiempo consciente se había prolongado considerablemente y su inconsciencia se había acortado, Scar se llenó de alegría. Ignorando las enérgicas protestas de Zelt y Warwoon, se inyectó el veneno por tercera vez. Zelt observó con impotencia cómo Scar se debatía entre el dolor y el mareo, con una expresión increíblemente compleja. Tras un largo silencio, se volvió hacia Warurit y preguntó. Señor, ¿es realmente Scarface? El dios de la guerra lo miró con recelo y dijo. ¿Me lo preguntas a mí? Que yo sepa, se conocen desde hace mucho más tiempo, ¿no? Así es. Zelt sintió una punzada de tristeza. Hemos entrenado juntos desde que éramos sangre nueva. Recuerdo que siempre fue cauteloso, pero esta vez su plan fue demasiado arriesgado. Y desde que salimos de la Antártida, siento que ha cambiado por completo. Warurit no pudo evitar mirar a Scarface. Si antes solo lo había sospechado vagamente, las palabras de Zelt hoy sin duda confirmaron su juicio. Si incluso su compañero de armas, que había entrenado junto a él durante muchos años, sentía que este chico había cambiado, entonces tal vez realmente no era el Scarface de antaño. Pensando en esto, suspiró y respondió. Es Scarface, pero probablemente no el Scarface que conoces. ¿Qué quieres decir? Preguntó Zelt, desconcertado. Antes de que Zhang Xiao pudiera responder, se oyó un golpe sordo. Scarface había caído al suelo. Zelt negó con la cabeza, impotente. Tras las pruebas anteriores, estaba mentalmente preparado y ya no estaba tan nervioso como antes. Con calma, sacó el antídoto y se lo inyectó. Esta vez, Scarface despertó inmediatamente después de la inyección. Zelt lo miró con impotencia y dijo. Esta vez estás mucho mejor. Despertaste inmediatamente después del antídoto. Hizo una pausa y luego preguntó. ¿Preparándote para el cuarto experimento? Scarface sonrió y le dio una palmadita en el hombro. Así es, hermano, tú me entiendes mejor. Tras decir eso, se inyectó el veneno por cuarta vez, después de 7 experimentos, cuando le inyectaron el veneno por octava vez, Scarface casi no sintió ninguna diferencia.
Los tres permanecieron sentados en silencio en el centro de la cabina, esperando a que Scarface se desmayara. Sorprendentemente, esperaron una hora entera, pero Scar no mostró ninguna molestia. Zeld lo miró con expresión complicada y preguntó: ¿De verdad no sientes nada? Scar negó con la cabeza vigorosamente. Un poco mareado, pero no afecta mis movimientos en absoluto. Parece que lo logramos. Battle Damage se llenó de alegría al instante. Pero Scar negó con la cabeza con una sonrisa irónica. Me temo que no, señor. Se te pasó la dosis. Battle Damage arqueó una ceja, comprendiendo al instante sus pensamientos, y preguntó: ¿Quieres aumentar la dosis? Así es. Scar respiró hondo, se levantó y le dio una palmadita en el hombro a Zeld. Vamos, hermano, comencemos la segunda ronda de experimentos. Esta vez, Scar usó 1,5 veces la dosis anterior, y con la dosis mayor inyectada, todas las reacciones adversas reaparecieron. Así que Scar comenzó la dolorosa segunda ronda de tortura. Esta vez realizaron 14 experimentos, y para el 15º, obtuvieron el mismo resultado que en la primera ronda. Luego en la tercera, la cuarta, tras 5 rondas de experimentos, Scar seguía ileso, y su atributo de resistencia al veneno incluso había aumentado a 10 puntos. El evaluador de daños, supervisando su condición física, exclamó con alegría: según los datos, ahora puedes soportar 5 veces la dosis de la primera ronda de experimentos. A juzgar por la comparación de tu tamaño, este es el límite que un escorpión gigante puede liberar de veneno en una sola dosis. Scarface rió suavemente, con un escalofrío en los ojos. Eso significa que tengo la oportunidad de enfrentarme a ese escorpión gigante de frente. El evaluador de daños asintió con una expresión compleja, incapaz de resistirse a decir: realmente estás arriesgando tu vida. Genial. Zeld se levantó emocionado. Ahora me toca a mí. Tomó la jeringa. Scarface se sobresaltó. Se atrevió a hacer este experimento porque tenía resistencia al veneno. Estaba seguro de que no moriría. Pero Zeld no estaba tan seguro. Pensando en esto, lo detuvo rápidamente. No hace falta. Solo necesitamos una oportunidad para luchar. Una persona es suficiente. Zeld lo miró confundido y preguntó: ¿qué quieres decir? Scarface sonrió, tomó la jeringa y la dejó a un lado. Lo que quiero decir es que, como ya lo he superado, ya no tienes que pasar por esta prueba. Además, este experimento es demasiado peligroso. Estoy preocupado por ti. Zeld ladeó la cabeza, mirándolo con expresión complicada. El soldado herido los miró a los dos hombres, aparentemente comprendiendo algo, y dijo: solo escúchenlo. Después de todo, este tipo es diferente a nosotros. Su intuición siempre es muy acertada. Luego se volvió hacia Scarface y preguntó: ¿cuál es la siguiente táctica? Scarface negó con la cabeza con impotencia. Sea cual sea la táctica, primero tenemos que encontrar la manera de romper el bloqueo del enjambre de escorpiones. Estos bastardos son numerosos. Con ellos bloqueándonos el paso, no podemos hacer nada. Zeld apretó los dientes. Ojalá pudiera destruirlos con un cañón de iones de gran calibre. Pero tiene que poder explotar, dijo el soldado herido con impotencia. La amplitud y la onda expansiva del cañón de iones de la nave se sienten a cientos de kilómetros de distancia. No me extraña que sea difícil de ocultar. Scarface frunció el ceño. Entonces solo podemos centrarnos en la potencia de fuego convencional. La tarea más urgente ahora es mejorar nuestra potencia de fuego. Aunque la potencia del cañón de iones es potente, su cadencia de fuego es insuficiente, lo que dificulta lanzar una ofensiva efectiva contra el enjambre de escorpiones. El soldado herido reflexionó un momento, como si hubiera pensado en algo, y dijo: ahora recuerdo que hay un sistema de armas láser en la armería que puede controlar 6 pequeños cañones láser simultáneamente. Tiene una cadencia de fuego rápida, pero la potencia no es suficiente. Eso no es un problema. Scar hizo un gesto con la mano y dijo: lo que necesitamos ahora mismo no es potencia. Después de todo, la defensa de los escorpiones comunes no es tan aterradora como la de los alienígenas. Lo que necesitamos ahora mismo es una cadencia de fuego más rápida. De acuerdo. Battle Damage dijo: lo modificaré enseguida y lo instalaré en mi armadura. Scar asintió, miró el cielo que se oscurecía gradualmente y no pudo evitar preguntar: es demasiado pasivo para nosotros estar siempre al descubierto mientras el enemigo está a oscuras. ¿Hay alguna forma de atraerlos? Battle Damage pensó un momento, se dio la vuelta y se sentó frente a la pantalla de la nave espacial, operándola mientras hablaba. No tenía suficiente información antes, así que no me preparé.
Si estos enjambres de escorpiones son tan sensibles a las vibraciones del suelo, quizás podamos liberar ondas de choque desde la nave espacial para atraerlos. Ten mucho cuidado, no sea que nos detecte el escorbuto, instruyó Scar con cuidado. Battle Damage asintió. No te preocupes por eso. Puedo simular la frecuencia del movimiento de la superficie y controlar el alcance de las ondas de choque a pocos kilómetros de la nave. Aún estamos a casi 100 kilómetros del templo. No deberían poder detectarlo. Bien. Scarface se relajó un poco y se giró para mirar por la ventana. Entonces descansemos bien y lancemos el ataque mañana por la mañana. De acuerdo. Los dos hermanos asintieron con firmeza. A la mañana siguiente, al alzarse la estrella de este planeta, los tres estaban completamente preparados para el ataque. Battle Damage miró a Scarface con una mirada inquisitiva. Scarface asintió, y Battle Damage comprendió de inmediato, activando la nave a través del microordenador de su brazo. Una onda expansiva se extendió rápidamente desde el centro de la nave. Estimulados por esta vibración, innumerables cráteres ondulantes aparecieron en la nave, y miles de escorpiones venenosos surgieron del suelo. ¡Caramba, unos cuantos! Exclamó Celt con entusiasmo. Entonces comencemos la batalla. Scarface levantó la boca del cañón de iones y alzó su espada y escudo. El hombre con el arma dañada asintió, extendió la mano y activó el microordenador. 6 ametralladoras en miniatura aparecieron sobre sus hombros, y 6 miras láser apuntaron al enjambre de escorpiones. Entonces levantó su cañón de iones y miró a Scarface, que estaba a su lado. ¡Carguen!, gritó Scarface, y cientos de avispas mecánicas se elevaron por los aires. Esta era toda la reserva de avispas mecánicas de la nave. Scarface pretendía aniquilarlas de un solo golpe. Se oyeron una serie de explosiones. 3 figuras saltaron al enjambre de escorpiones y, simultáneamente, todas las ametralladoras de la nave abrieron fuego. Bajo la potente potencia de fuego, el área alrededor de la nave se llenó instantáneamente de muertos y heridos, y el enjambre de escorpiones, que había llegado como una marea, se retiró de inmediato. Los tres aprovecharon la oportunidad y avanzaron rápidamente, rompiendo rápidamente el cerco del enjambre, dejando cientos de cadáveres tras ellos. Sin embargo, a medida que avanzaban, inevitablemente terminaron abandonando el campo de tiro de la nave. Sin la amenaza del fuego de la nave, el enjambre de escorpiones los rodeó de nuevo de inmediato. Al igual que el primer día, los tres formaron una sólida línea de batalla, espalda con espalda, pero esta vez poseían una potencia de fuego mucho mayor, lo que fortaleció aún más toda la línea defensiva. De repente, un rugido destrozó la batalla. Una enorme cola de escorpión emergió del suelo, atacando a Celt frente a ellos. Celt reaccionó con rapidez, esquivándola a un lado y atacando la cola con su espada de muñeca. Pero justo cuando la espada estaba a medio metro de la cola, esta pareció tener ojos, hundiéndose de nuevo en el suelo. Esto es demasiado delicado. Celt no pudo evitar maldecir. Pero antes de que terminara de hablar, el escorpión gigante emergió repentinamente de entre los tres, alzando sus enormes pinzas para atacarlos. Los tres se dispersaron apresuradamente, esquivando el ataque por poco. Pero su formación triangular, previamente estable, se vio así vulnerada, e innumerables escorpiones venenosos aprovecharon la oportunidad para abrirse paso a través de las brechas en sus defensas. El escorpión gigante blandió su larga cola, apuntando al soldado herido a su lado. La expresión de Scarface cambió y saltó frente al soldado herido, alzando su escudo para bloquear el ataque. El soldado herido detrás de él respiró aliviado. Scarface miró fijamente al escorpión gigante frente a él, girando ligeramente la cabeza y diciendo: Mayor Warueter, déjame a este tipo, tú ocúpate de los monstruos más pequeños. De acuerdo. Warueter se giró a la velocidad del rayo, disparando simultáneamente sus 2 armas, junto con los 6 láseres que llevaba al hombro, formando una red de fuego inquebrantable que contuvo a los innumerables escorpiones venenosos. El escorpión gigante alzó sus pinzas, mirando fijamente a Scarface, con un destello de duda en sus ojos. En su mente, Scarface debería estar muerto tras su ataque de ayer, así que ¿cómo podía estar vivito y coleando justo delante de él después de tan solo un día? Scarface se burló y levantó su cañón de iones para disparar primero. El escorpión gigante saltó, esquivando el ataque, y se abalanzó sobre Scarface de nuevo. Scarface alzó su escudo para bloquearlo mientras contraatacaba con su espada. Sin embargo, las neuronas de la cola del escorpión gigante eran demasiado sensibles, percibiendo con agudeza los ataques de Scarface incluso a cierta distancia y logrando esquivarlos.
No esperaba que la intuición de este escorpión fuera aún más fuerte que la mía, pensó Scarface con un repentino escalofrío. Si esto continuaba, definitivamente estaría en desventaja. Por suerte, estaba preparado. Tras una docena de movimientos, rugió de repente y el escudo en su mano izquierda se desplegó para atacar al escorpión gigante. El escorpión gigante blandió sus pinzas, derribando el escudo al suelo, y entonces aprovechó la oportunidad con decisión, saltando y alzando su enorme cola para atravesar el hombro izquierdo de Scarface. Un dolor agudo le atravesó el hombro. La oportunidad perfecta. Scarface, ya preparado, agarró con fuerza la cola del escorpión incrustada en su hombro. Simultáneamente, el escorpión gigante aprovechó la oportunidad, inyectando una gran dosis de veneno en el cuerpo de Scarface. Quizás impulsado por su fracaso anterior, esta vez el escorpión inyectó más del triple de veneno. Scarface sintió al instante un entumecimiento en el hombro. Desafortunadamente, la resistencia al veneno de Scarface era ahora extremadamente fuerte. Soportó el entumecimiento y blandió su espada larga, cortando la cola del enorme escorpión en dos. Una espesa sangre amarilla brotó del corte, y el escorpión gigante rugió de dolor, agitando sus dos enormes pinzas salvajemente en el aire. Ahora. Scarface saltó, aterrizando sobre la espalda del escorpión gigante y clavándole la espada. El escorpión gigante forcejeó ferozmente, atacando implacablemente su espalda con sus pinzas. Scarface era increíblemente ágil, esquivando los ataques a diestro y siniestro, desenvainó su espada larga y disparó a la herida del escorpión gigante. El cañón de iones azules explotó dentro del cuerpo del escorpión. Una espesa sangre amarilla salpicó el cielo. El escorpión gigante se tambaleó, desplomándose indefenso al suelo. Scarface saltó, y Celt y Warwound corrieron hacia él. «Bien hecho», gritó Celt con alegría. Incluso Warwound se relajó considerablemente al ver esto. Pero pronto se dieron cuenta de que algo andaba mal. Según su inteligencia original, todos los escorpiones solo podían luchar al unísono bajo la estimulación de las feromonas del rey escorpión. Lógicamente, una vez que el rey escorpión muriera, todos los escorpiones quedarían sin líder. Pero la situación actual era exactamente la contraria, todos los escorpiones seguían atacándolos frenéticamente, sin mostrar señales de caos. ¿Qué pasa?, disparó Celt mientras observaba con cautela sus alrededores. Algo va mal, Scarface blandió su espada larga, matando a los escorpiones que se acercaban mientras gritaba. «Todos, cuidado». Antes de que pudiera terminar de hablar, se escuchó un rugido ensordecedor. Los escorpiones, que se dirigían hacia ellos como una marea, se retiraron como si hubieran recibido una orden, despejando rápidamente el cerco que los rodeaba. Antes de que pudieran reaccionar, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar, y una criatura colosal surgió lentamente de la arena. En un instante, una pequeña colina apareció de la nada ante ellos. Después de que toda la arena de la colina se derrumbara, un escorpión tan grande como un elefante se alzó ante ellos. Este rey escorpión tenía colmillos en la boca, pinzas dentadas, y todo su cuerpo estaba cubierto de queratina. Más asombroso aún eran sus 3 colas. Cada cola era tan alta como un edificio de 3 pisos. Las pupilas de los 3 hombres se contrajeron bruscamente y se quedaron paralizados. La última vez que sintieron una presión tan inmensa fue contra la reina alienígena. «Este es el rey escorpión», gritó Zansan alarmado. En un instante, todas las ametralladoras apuntaron al escorpión gigante. La densa potencia de fuego impactó su cuerpo, pero no logró penetrar ni siquiera su capa queratinosa. Sin embargo, este feroz ataque enfureció por completo al rey escorpión. Rugió, y miles de escorpiones gigantes se reagruparon de inmediato y atacaron de nuevo a los 3. «Todos, tengan cuidado», gritó Scarface, soltando al águila mecánica que llevaba en el hombro para atacar al rey escorpión. Los ojos del águila mecánica dispararon láseres contra el rey escorpión, pero ni siquiera estos pudieron penetrar su capa queratinosa. Así que el águila mecánica lanzó de inmediato 6 bombas en miniatura. Pero justo cuando las bombas estaban a punto de alcanzar al rey escorpión, rugió de repente. Cientos de escorpiones venenosos se abalanzaron sobre él, usando su propia carne y sangre para protegerlo de las bombas. Ni hablar, también existe ese truco. Celt abrió los ojos de par en par y sintió un vuelco en el corazón. «Reorganizad la potencia de fuego», gritó Scarface de nuevo, ajustando el cañón de hombro para apuntar al enjambre de escorpiones.
Simultáneamente, las 6 ametralladoras con los hombros dañados y los cañones de iones en ambas manos formaron una densa red de fuego, bloqueando firmemente a los escorpiones atacantes. Scarface y Celt alzaron sus cañones de hombro y bombardearon continuamente a los escorpiones, amontonados, cada disparo aniquilando a docenas. Sin embargo, el enemigo era simplemente demasiado numeroso, y los 3 se vieron obligados a retirarse repetidamente ante la abrumadora embestida. Mirando al arrogante rey escorpión que tenían delante, Scarface sintió una oleada de ira. Los 3 finalmente habían logrado avanzar cierta distancia, pero ahora se habían topado con una criatura tan enorme. En un abrir y cerrar de ojos, podrían fracasar. Y lo que era más importante, esta incursión ya había consumido demasiada potencia de fuego y energía. Si querían repetirlo, probablemente tendrían que esperar al menos 2 días más. Nadie podía predecir lo que sucedería en 2 días. ¿Y si la mala sangre del templo percibía el peligro? Pensando en esto, Scarface apretó los dientes. Esto no servirá. Tenemos que acabar con el rey escorpión. Cúbreme. Tras decir eso, blandió su espada y escudo y cargó hacia adelante. Celt inmediatamente levantó su cañón de iones y bombardeó su camino, despejando los obstáculos. Battle Damage también intensificó su potencia de fuego de inmediato, eliminando a Celt y a los enemigos cercanos. Bajo su protección, Scar finalmente rompió el cerco y alcanzó al rey escorpión. Su espada y escudo brillaron, y en un instante, una masa de muertos y heridos yacía ante él. El rey escorpión, enfurecido, desató 3 colas enormes hacia él simultáneamente. Scarface esquivó 2 de las colas y levantó su escudo para bloquear la tercera. Comparado con el escorpión gigante anterior, el rey escorpión no solo era más grande sino también mucho más fuerte. En el momento en que la cola chocó con el escudo, Scarface sintió una sensación de hormigueo en su brazo y rápidamente giró para disipar la inmensa fuerza. Sin embargo, las desventajas del rey escorpión también eran obvias. Debido a su mayor tamaño, sus movimientos eran significativamente menos ágiles que los del escorpión gigante anterior. Sus movimientos también eran más predecibles y fáciles de rastrear. No obstante, las 3 colas seguían siendo un problema formidable. El inmenso poder de sus ataques dificultaba que Scarface se defendiera. Sin embargo, no se atrevió a repetir sus tácticas anteriores. A juzgar por su tamaño, el veneno del rey escorpión probablemente era mucho más potente que el del escorpión gigante, quizá incluso excediendo su límite de tolerancia. Al ver que Scar luchaba por sujetarse, Celt apretó los dientes y dijo: «Señor, te dejo esto. Voy a ayudar a Scar». Entonces desenvainó su lanza y cargó contra el enjambre de escorpiones. «2 lunáticos», maldijo el dañado por la guerra entre dientes, ignorando el cañón abrasador de su cañón de iones y desatando una ráfaga de fuego. Celt saltó hacia adelante, y su lanza cortó la cola de un escorpión, dejando una herida profunda en la enorme criatura. Entonces giró, y el dardo de su mano izquierda giró e impactó al rey escorpión. Salpicó una sangre espesa y amarillenta, y el rey escorpión, retorciéndose de dolor, rugió de furia, alzando sus 2 colas para atacar a Celt. Esto alivió instantáneamente la presión sobre Scar. Al percibir una oportunidad, esquivó la última cola de escorpión mientras el ataque se ralentizaba, alzando simultáneamente su espada larga y clavándola firmemente en el suelo. Tras asestar un golpe certero, Scarface descartó la espada larga que no había tenido tiempo de desenvainar y cargó con una lanza. El rey escorpión percibió el peligro y blandió sus pinzas contra Scarface, pero este las esquivó. Aprovechando la oportunidad, Scarface saltó, usando las pinzas del rey escorpión como trampolín, y hundió su lanza en su boca. El rey escorpión gritó, atacando salvajemente en el aire con sus pinzas, alcanzando a Scarface en la cintura. Sorprendido, Scarface salió volando por los aires con una fuerza tremenda. El rey escorpión comenzó entonces a forcejear con un dolor inmenso, multiplicando su fuerza al instante. Incluso Celt fue derribado por sus 2 colas voladoras. Enfurecido, el rey escorpión atacó con su larga cola, enviando la espada larga incrustada en ella a través del aire hacia Scarface caído. Scarface se sobresaltó y levantó su escudo para bloquearlo. Un crujido metálico resonó cuando la espada fue desviada varios metros por el escudo. Scarface se puso de pie de un salto, con las manos destellando, lanzando 2 dardos en espiral que simultáneamente atravesaron la boca del rey escorpión. Al mismo tiempo, levantó su cañón de iones y disparó implacablemente al vulnerable rostro del rey escorpión.
Obligado a retroceder por la abrumadora potencia de fuego, el rey escorpión siseó de dolor. Ante ese rugido, los escorpiones circundantes comenzaron a abalanzarse sobre el rey escorpión como locos. No pueden escapar, exclamó Zansan, sacando varios cables trampa láser y arrojándolos contra el enjambre. Innumerables láseres se conectaron en el aire, formando un muro láser. Innumerables escorpiones fueron pulverizados al impactar con este muro láser. Al mismo tiempo, ignorando la importancia de su equipo, Zansan levantó su arma, ya caliente, y abrió fuego salvajemente contra los escorpiones que se retiraban. Tras el primer golpe, Celt y Scarface intercambiaron una mirada e inmediatamente lanzaron un segundo ataque. Celt disparó su cañón sin descanso contra el escorpión gigante que tenía frente a él, mientras Scarface aprovechaba la oportunidad para avanzar, y la hoja de su muñeca derecha se clavaba salvajemente en el vulnerable rostro y abdomen del escorpión. El rey escorpión gritó y retiró sus dos colas para apuñalar a Scarface. Celt, quien se había enredado con las colas del escorpión, vio que su oponente estaba a punto de escapar e inmediatamente partió su lanza en dos, atravesando ambas colas y clavándolo firmemente al suelo. Al mismo tiempo, saltó y agarró la otra cola. Con la cobertura de Celt, la presión sobre Scarface se redujo considerablemente. Se giró y cortó la pinza derecha del rey escorpión de un solo golpe, luego saltó sobre su cabeza, levantando su espada de muñeca para apuñalarlo repetidamente en los ojos y la cara. El rey escorpión gritó de dolor, levantando la pinza izquierda que le quedaba para arañarle la cabeza. Scarface esquivó el ataque saltando hacia atrás, aterrizando y cortando la pinza gigante en dos con su espada de muñeca. Tras quitarse las pinzas que tanto le habían estado causando problemas, la confianza de Scarface se disparó. Con indiferencia, buscó un cable trampa láser en su cintura y se lo metió en la boca al rey escorpión. ¡Bang! Se escuchó un golpe sordo. Sangre y carne podrida salpicaron de la boca del rey escorpión. Media cabeza casi estalló en pedazos, y se desplomó inerte al suelo. Listo. Scarface se sacudió los trozos de carne, con la voz llena de una emoción apenas contenida. Sin las feromonas del rey escorpión para guiarlos, todos los escorpiones se quedaron sin líder. Sus instintos sanguinarios y demenciales tomaron el control, y estos humildes y sanguinarios escorpiones se dispersaron salvajemente. Peor aún, comenzaron a atacarse frenéticamente. El cerco, antes denso, se desmoronó al instante. Por fin, se acabó. Zansan respiró aliviado, desplomándose en el suelo y arrojando las dos pistolas de iones recalentadas que tenía en las manos. Se giró para mirar los 6 cañones al rojo vivo sobre sus hombros y negó con la cabeza con impotencia. Celt arrojó la cola de escorpión que sostenía y se tumbó en el suelo, jadeando pesadamente. Esta ronda de combate casi había agotado todas sus fuerzas. Scarface, jadeando pesadamente, miró a su alrededor y finalmente respiró aliviado tras confirmar que era seguro. De repente, un mensaje apareció en su máscara. Mató a un rey escorpión, resistencia física +5, resistencia al veneno +3. Scarface exhaló profundamente, se levantó, recogió su lanza, espada, escudo y cuchillos arrojadizos, y al mismo tiempo replegó el águila mecánica sobre su hombro derecho. No podemos quedarnos aquí más tiempo, deberíamos irnos. Celt se tambaleó al levantarse, se agachó para sacar las 2 secciones de la lanza, las volvió a juntar y exclamó con impotencia. ¡Dios mío! Incluso uno es tan difícil de matar, y aún tenemos que cruzar los territorios de al menos 2 reyes escorpión más. Nos hemos quedado sin potencia de fuego, ¿cómo se supone que vamos a luchar? Battle Damage suspiró y le preguntó a Scarface con tono interrogativo. Si llega el momento, retirámonos primero a la nave. La dificultad de esta misión supera con creces las estimaciones de la nave nodriza. Podemos regresar y reponer fuerzas antes de volver a luchar. Scarface permaneció en silencio, sumido en sus pensamientos. Sabía que Battle Damage hablaba de la mejor solución por el momento. Pero esto les llevaría aún más tiempo, y la probabilidad de ser descubiertos aumentaría considerablemente. Justo cuando se balanceaba, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar de repente. A diferencia de antes, esta vez el temblor era muy leve, como si un gran ejército se acercara desde lejos. ¿Qué ocurre ahora? Celt levantó su lanza con irritación. Scarface soltó apresuradamente el águila mecánica de su hombro derecho para explorar el frente, activando simultáneamente la visión compartida. A través de la visión del águila mecánica, pudieron ver enormes enjambres de escorpiones avanzando hacia ellos desde todas direcciones, su enorme número era aterrador.
Aún más asombroso fue que todos los escorpiones que encontraron en el camino, dispersándose y huyendo, fueron devorados sin vacilar, como si estuvieran llevando a cabo una masacre. ¿Qué pasa?, preguntó Cell, desconcertado. El guerrero herido bajó la cabeza, con expresión seria. Parece que los reyes escorpión pueden percibir las feromonas de los demás, sintieron la desaparición de las feromonas de este rey escorpión, así que se dirigieron inmediatamente aquí para apoderarse del territorio. Eso significa que podríamos estar frente a 4 enjambres de escorpiones. Celt abrió los ojos de par en par y miró a Scarface a su lado con un miedo persistente, diciendo con impotencia: no podemos ganar. Scarface bajó la cabeza y reflexionó un momento, y de repente pensó en algo, con una sonrisa en la voz. Sí, no podemos ganar, pero esto no es necesariamente malo para nosotros. Warurik ladeó la cabeza y lo miró, presintiendo vagamente algo, y preguntó tímidamente: ¿te refieres a desviar problemas, a usar un forraje para devorar a otro? Así es. Scarface se giró y corrió rápidamente hacia el cadáver del rey escorpión, usando su espada de muñeca para cortarle las glándulas venenosas. Tras guardarlo, les dijo a los 2 que estaban a su lado: nos moveremos de inmediato, aprovechando esta valiosa oportunidad mientras estos tipos se afanan en conquistar territorio para infiltrarse rápidamente. Entonces, tenemos que dejar que luchen primero. Warurik dijo. Solo así podremos complicar las cosas por completo. Así es. Scarface activó la visión compartida, planeando sus respectivas rutas de ataque en las máscaras de los 3. Los hostigaremos desde estas 3 direcciones, intentando atraer a los enjambres de escorpiones, luego nos infiltraremos rápidamente en sus puntos débiles y llegaremos al templo en pocas horas. Unas pocas decenas de kilómetros no deberían ser un problema, ¿verdad? Sin problema. Celt y Warworn asintieron, y los 3 se pusieron manos a la obra de inmediato. Su operación en curso estaba destinada a provocar un gran revuelo en la superficie de este planeta. Dentro del templo del desierto, un joven sangre malvada observaba atentamente la pantalla frente a él, con una pizca de confusión en el rostro. Extraño, ¿qué ocurre?, preguntó su oficial superior, la sangre malvada. El oficial corrupto, con aspecto desconcertado, dijo: los detectores muestran una migración a gran escala de escorpiones en las inmediaciones. ¿Migración?, preguntó. El oficial corrupto lo encontró increíble. Estos escorpiones gigantes no parecen migrar, y los territorios de cada colonia se han mantenido en equilibrio a lo largo de los años. ¿Es necesaria la migración?, preguntó el científico corrupto. Yo tampoco lo sé, pero esta migración es masiva, involucrando a múltiples colonias de escorpiones en un radio de 100 o 2 kilómetros. No solo se mueven en grandes cantidades, sino que también atacan los territorios de los demás, como si estallara una gran guerra. Extraño. Una repentina sensación de inquietud atravesó la mente del oficial. Nunca me había encontrado con algo así en mis décadas aquí. ¿Se ha roto el equilibrio entre las colonias de escorpiones? Es difícil decirlo, respondió el científico corrupto. Actualmente, solo podemos confirmar que el centro de la migración está en la región K10. Si surge algún problema, debería estar en la región K10. El oficial corrupto pensó un momento, luego se giró hacia el hombre ensangrentado que estaba detrás de él y dio una orden. Lleva un equipo a reforzar las defensas del templo, activa todas las ametralladoras automáticas y extiende los puestos de patrulla 10 kilómetros hacia afuera. Sí. El ensangrentado asintió e inmediatamente se giró para preparar las defensas. El científico miró al comandante sangre malvada con curiosidad, preguntando confundido: Señor, ¿de verdad necesitamos ser tan cautelosos? ¿No se había trasladado ya al sujeto de prueba? Pero este templo sigue aquí, dijo el comandante sangre malvada pensativo. Aunque esta base ya no tiene sentido, el universo es vasto, pero no tenemos muchos puntos de apoyo. Abandonar una base significa tener otra fortaleza, así que no podemos ser descuidados. Entonces pareció recordar algo y preguntó: por cierto, ¿se han procesado los datos del sujeto de prueba? El científico respondió con cierta dificultad: aún se están transfiriendo. Después de todo, Lord Darkstorm necesita todos los registros y datos experimentales de miles de años. Es simplemente demasiado grande. El comandante asintió y ordenó: dense prisa. Después de transferir todos los datos, destruyan inmediatamente las copias de seguridad y los modelos experimentales. Tras decir esto, miró hacia la cima del templo y dijo con preocupación: después de todo, es difícil predecir cuánto tiempo este planeta puede permanecer oculto.
Cosas tan importantes no deben caer en manos de los ancianos. Entendido, asintió el científico y comenzó a trabajar incansablemente en la computadora. Mientras tanto, los tres que habían causado tanto revuelo continuaron su viaje al amparo del aura del rey escorpión. Normalmente, la invasión del territorio de otra colonia de escorpiones por parte de un rey escorpión equivaldría a una declaración de guerra, desencadenando de inmediato una feroz batalla entre ambas colonias. Sin embargo, las acciones de Scarface y su grupo habían provocado una reacción en cadena. En un radio de 100 o 200 kilómetros, casi todas las colonias de escorpiones se atacaban entre sí, compitiendo por territorio, y se veían rastros de batalla por todas partes. Por lo tanto, Scarface y su grupo, quienes deberían haber sido los más preocupados, fueron ignorados por algunos escorpiones. De vez en cuando, un solitario escorpión gigante los veía y se aterrorizaba por el aura del rey escorpión que emanaba de ellos, dispersándose en todas direcciones. En tan solo unas horas, los tres se habían infiltrado a una docena de kilómetros del templo. Un momento. Les gritó de repente Scarface. Los tres se escondieron cautelosamente detrás de una duna de arena. Primero exploremos. Esta distancia probablemente ya no sea segura, dijo Scarface, liberando su águila mecánica y pilotándola hacia el cielo para inspeccionar cuidadosamente los alrededores. Efectivamente, pronto avistaron docenas de ametralladoras automáticas en su campo de visión. Además, los tres descubrieron que, por intensa que fuera la batalla entre las hordas de escorpiones en el exterior, ni un solo escorpión se atrevía a inmiscuirse en el radio de 10 kilómetros alrededor del templo. Parece que esta es su zona de control, dijo Scarface pensativo. Solo unas pocas ametralladoras, no debería ser un gran problema, dijo Celt. Scarface negó con la cabeza, con un atisbo de preocupación en los ojos. Ya he luchado contra Bad Blood antes. Estos tipos son muy metódicos. Probablemente sean más de lo que parecen. Justo cuando terminó de hablar, varios puntos negros aparecieron repentinamente en la visión del águila mecánica. ¿Qué son estos? Scarface se acercó con cautela, solo para ver un pequeño escuadrón de Bad Blood completamente armados. Este escuadrón tenía al menos 10 miembros, cada uno completamente armado y bien equipado con abundante energía. La máscara de cada uno estaba cubierta de cicatrices de honor. Las estimaciones preliminares sugerían que la fuerza de combate de cada miembro era casi equivalente a la de un veterano Bloodstained. ¡Cielos!, dijo Celt con asombro. Incluso las patrullas más comunes son de nivel Bloodstained. ¿Qué tan importante es Bad Blood para este planeta? ¿Qué traman aquí? Definitivamente no son buenas noticias, dijo Scarface con gravedad. Este templo parece guardar muchos secretos. Tenemos que entrar y echar un vistazo. ¿Luchamos?, preguntó Celt con entusiasmo. Scarface negó con la cabeza. No, 10 ensangrentados no son tan fáciles de derrotar, y una pelea de verdad sería demasiado ruidosa. Si alertamos a los enemigos dentro del templo, sería una gran pérdida. Tenemos que encontrar la manera de rodearlos. ¿Cómo?, preguntó Celt con impotencia. Hay docenas de ametralladoras automáticas frente a nosotros. Si nos acercamos, nos acribillarán a balazos. Incluso si podemos usar interferencias electromagnéticas para controlarlas a distancia, esos tipos sin duda lo notarán. No podemos atacar de frente. La expresión de Scarface era seria. Tenemos que pensar en una manera. De repente, una idea cruzó por su mente. Se giró para mirar hacia dónde había venido, con una extraña sonrisa en la voz. ¿No creen que hay demasiado silencio por aquí? ¿Qué quieres decir?, preguntó Celt completamente confundido. Battle Damage lo entendió. Esbozó una sonrisa irónica y negó con la cabeza con impotencia. Es ese viejo truco de usar a un enemigo para derrotar a otro, tomando prestada su fuerza para combatirlo. Así es, dijo Scarface con una sonrisa. El águila mecánica detectó un enjambre de escorpiones cerca. Hagamos algo de ruido para ellos. De acuerdo, voy. Celt se levantó emocionado, pero Scarface lo apartó y le instruyó. Recuerda, hermano, no estamos aquí para luchar contra ellos. Solo tienes que dispararles una vez y atraerlos. En cuanto las ametralladoras automáticas abran fuego, la patrulla se fijará en nosotros y tendremos nuestra oportunidad. Battle Damage también instruyó. Y ten cuidado, no te dejes rodear. No te preocupes. Celt tomó la glándula venenosa del rey escorpión de Scarface y se giró para correr rápidamente hacia la distancia.
Scarface y Scarface se detuvieron en su lugar, observando atentamente a la patrulla que tenía delante mientras esperaban nerviosos los movimientos de Zelt. Al cabo de un rato, el rugido continuo de las ametralladoras llegó a lo lejos. La posición de ametralladora que tenían delante se había movido. Al oír el sonido, la patrulla presentía que algo andaba mal y se apresuró a dirigirse al puesto de tiro. Los celtas triunfaron. Scarface y el herido sintieron una oleada de emoción incontenible. Unos minutos después, Zelt regresó con los dos. ¿Todo salió bien?, preguntó Scar con cautela. Zelt asintió. Atraje a unos cientos de escorpiones con el olor del rey escorpión. Eso debería mantenerlos ocupados un rato. Bien hecho. Scar le dio una palmadita en el hombro con entusiasmo y se volvió hacia Warurig. Señor, ¿hay alguna manera de lidiar con esas ametralladoras? No hay problema. Warurig dejó su arma de iones y comenzó a trabajar diligentemente en la microcomputadora. Medio minuto después, levantó la vista y dijo: listo. Scar asintió, y los tres activaron inmediatamente sus capas de invisibilidad, corriendo descaradamente entre los emplazamientos de ametralladoras. Finalmente, llegaron al templo. El templo parecía una pirámide, como si estuviera construido con innumerables piedras grandes. Pero los tres sabían que un templo construido con tecnología de sangre de hierro no podía ser tan simple. Así que Scar usó su águila mecánica para inspeccionar todo el templo desde arriba, y cuando la imagen regresó, los tres quedaron boquiabiertos. Las defensas del templo eran prácticamente perfectas. No solo había 3 anillos de ametralladoras desplegados alrededor del perímetro, sino que también se veían docenas de cámaras de vigilancia en el área exterior que el águila mecánica podía observar. 2 guardias estaban apostados frente a la puerta del pasaje, cada uno equipado con un cañón de iones de alta potencia, lo que hacía que su potencia de fuego fuera aterradora. Es impecable, dijo Battle Damage con miedo. ¿Qué hacen estos tipos aquí? Zelt se volvió hacia Scarface con preocupación y preguntó: ¿qué hacemos ahora? Scarface suspiró y preguntó: Battle Damage, ¿tienes alguna forma de interferir con su vigilancia? Sí, respondió Battle Damage. Una microcomputadora puede desactivar temporalmente sus ametralladoras y sistemas de vigilancia, pero debo advertirte. La potencia de una microcomputadora no es rival para una computadora central. Solo puede interferir con ellos por un corto tiempo. Y una vez que el sistema sea hackeado, lo descubrirán de inmediato. Entonces tendremos que lanzar un ataque a gran escala. Scarface apretó los dientes y finalmente se decidió. Hackea su sistema y yo me colaré mientras tanto. ¿Solo? Dijo Zelt preocupado. Aunque la situación dentro aún es incierta, sin duda es extremadamente peligrosa. ¿Podrás con ello solo? No te preocupes. Scarface le dio una palmadita en el hombro, extendió la mano y extrajo la glándula de veneno del rey escorpión, exprimió el veneno en su arma, y su voz tenía un dejo de suficiencia. Según mi evaluación, una vez que el sistema sea hackeado, el enemigo retirará inmediatamente sus fuerzas al exterior. Tienes que ayudarme a detenerlos y a hacer todo el ruido posible afuera. No te preocupes, cuanto más alboroto causes, más seguro estaré. De acuerdo. Kyle asintió. Junto con las acciones del equipo dañado, todos los monitores dentro del templo comenzaron a parpadear repentinamente. ¡Qué extraño! El científico de la sangre malvada frunció el ceño. ¿Qué pasa? El capitán de la sangre malvada se acercó rápidamente a él. El científico parecía desconcertado. Ha habido una fuerte interferencia electromagnética a nuestro alrededor. Todos los monitores están afectados. El comandante sangre malvada frunció el ceño. ¿Se puede restaurar? El científico asintió. Sí, pero llevará tiempo. El comandante pensó un momento y luego preguntó: ¿qué encontraron las patrullas? El ayudante a su lado dio un paso al frente y respondió: acabamos de recibir su informe. Un gran enjambre de escorpiones, aparentemente provocados, comenzó a atacar repentinamente nuestras defensas. Están lidiando con ello. El comandante bajó la cabeza, pensativo, por un momento. Su voz se tornó repentinamente seria. Me temo que alguien ya se ha infiltrado. ¿Qué? Las personas a su alrededor intercambiaron miradas. El ayudante dijo con incredulidad: es improbable y después de todo, aún no hemos recibido ningún ataque. Pero tecnología sangre de hierro no falla de repente, dijo el comandante con gravedad. Algo debe haber atacado nuestro programa. Lo hicieron para aprovecharse de la situación e infiltrarse. Entonces, ¿qué debemos hacer? Preguntó el ayudante con nerviosismo. El oficial reflexionó un momento y preguntó:
Compruebe si hay algo inusual en la puerta. Sí, señor. El ayudante llamó inmediatamente a la puerta por el canal y respiró aliviado al recibir la confirmación. Todo está normal en la puerta. Que estén en alerta máxima. El oficial, impasible, sin atreverse a relajarse, dijo. Avise al equipo de patrulla para que regrese inmediatamente después de solucionar el problema exterior. Tras decir esto, se volvió de repente hacia el científico que estaba a su lado y preguntó. ¿Se completó la transmisión de datos experimentales? El científico asintió. Completa. El oficial ordenó. Bien. Destruyan inmediatamente todos los datos experimentales y activen los procedimientos de defensa de mayor nivel. Entendido. El científico bajó la cabeza de inmediato y comenzó a operar. Mirando a la multitud a su alrededor, el oficial dijo pensativo. No me extraña que Lord Darkstorm quisiera llevarse al sujeto experimental. Parece que este lugar ya no es seguro. Mientras tanto, tras ver a los guardias de la entrada volverse notablemente más vigilantes, Scarface supo que las contramedidas electromagnéticas dañadas por la batalla habían comenzado. Sin embargo, no sería tan insensato como para atravesar directamente la entrada principal. Evitando las defensas frontales, se acercó con cuidado al lateral del templo. Tras escanear, finalmente descubrió el punto débil de la estructura. Activó el cortador láser de su brazo izquierdo, cortó con cuidado los huecos en varios ladrillos y los extrajo con cuidado, entrando al templo por la pequeña abertura. Era una cámara lateral vacía, sin decoraciones ni objetos. Apareció una escalera que parecía conducir a una zona superior más amplia. Scarface activó su capa de invisibilidad, sacó con cuidado su dardo envenenado y ascendió sigilosamente por el pasadizo. Arriba había un gran salón, donde un canalla estaba de espaldas a Scarface en el centro, con ojos de águila escudriñando el entorno. Scarface se ocultó cuidadosamente en un rincón, soltó una risa fría y lanzó el dardo, perforándole la espalda. El veneno del rey escorpión destruyó al instante todos sus nervios. El cuerpo del canalla se convulsionó y cayó hacia adelante involuntariamente. Scarface lo sujetó rápidamente, sacó el dardo y lo depositó con cuidado en el suelo para evitar un ruido fuerte. Entonces comenzó a observar los alrededores del salón. En los rincones más recónditos del salón había dos pasadizos, uno a la izquierda y otro a la derecha, que parecían extenderse hacia abajo. Scarface reflexionó un momento y finalmente eligió el pasadizo de la izquierda. Siguió el pasadizo hacia abajo, sorteando varias esquinas, hasta llegar finalmente a una plataforma relativamente plana. Pero en cuanto subió a la plataforma, vio a un sinvergüenza ascendiendo desde abajo. En cuanto el otro hombre subió a la plataforma, sintió que algo andaba mal. Aunque no veía nada, instintivamente levantó su espada. Al ver esto, Scarface ya no ocultó sus intenciones. Saltó al lado del malvado, alzó su espada y le atravesó la garganta. Scarface continuó por el pasillo y llegó a otro gran salón. 4 pilares cuadrados de piedra, cada uno de la altura de una persona, aparecieron a la vista. En el centro de cada pilar había un gran agujero oscuro, del que colgaba una gruesa cadena, cuyo contenido se desconocía. Scarface se acercó a los pilares y los examinó detenidamente. Notó que cada uno estaba rodeado de pinturas muy diferentes. Estas pinturas provenían de civilizaciones e historias diferentes, casi sin relación alguna. Empujó los pilares con cautela, encontrándolos profundamente incrustados en el suelo, y giraban ligeramente con la más mínima fuerza. Scarface levantó la vista, escudriñando su entorno, y de repente notó algo extraño en una esquina de la pared. Una protuberancia cuadrada que parecía el marco de una puerta. ¿Podría ser este el pasillo? Scarface volvió a los pilares, dándose cuenta de algo de repente, y de inmediato activó el detector de infrarrojos de su máscara. A través de la luz infrarroja, vio un simple carácter de sangre de hierro grabado en cada una de las 4 paredes. ¿Podría ser un juego de rompecabezas? Scarface se adelantó de inmediato para examinar la zona con atención, descubriendo que símbolos similares estaban grabados en un lado de cada pilar. Parece que solo necesito hacer coincidir los símbolos de los pilares con los de la pared, sonrió Scarface con confianza. Parece que no es tan difícil. Dio un paso adelante y comenzó a girar los 4 pilares como había supuesto. En el momento en que los pilares se alinearon con los símbolos de la pared, se oyó un clic agudo desde una esquina de la habitación. Inmediatamente después, la cadena central se estiró hacia arriba, como si algo estuviera siendo izado. Scarface se puso alerta, activó su capa de invisibilidad y se escondió tras un pilar, observando con cautela la oscura abertura.
Al tensarse la cadena, apareció una jaula de piedra similar a un ascensor en la abertura. Dentro de la jaula, Bad Blood miró a su alrededor con recelo. Qué raro, ¿quién abrió el mecanismo? Movió su espada de muñeca y salió con cautela de la jaula. Scarface se dio la vuelta y apareció detrás de él, con la afilada espada de muñeca atravesándole el pecho. Uf, un grito se interrumpió bruscamente. El más afectado por el ataque miró aterrorizado la cuchilla que le atravesaba el pecho, con la cabeza colgando flácida. Tras recibir el impacto, Scarface corrió hacia la puerta, pero inesperadamente, esta no se abrió. ¿Cómo es posible? Scarface miró a su alrededor confundido, y se sorprendió al encontrar una simple repisa en el gavión, sobre la cual reposaba una calavera. Parecía una calavera humana, pero mucho más grande, lo que sugería que su dueño era mucho más grande que un humano, tanto en físico como en capacidad cerebral. Scarface activó su detector y escaneó la zona, encontrando finalmente a la criatura correspondiente en la base de datos de Iron Globe. Era una raza alienígena llamada los Ingenieros. La leyenda decía que los humanos eran el resultado de sus experimentos genéticos, e incluso el origen de los xenomorfos estaba estrechamente relacionado con los ingenieros. Sin embargo, según los registros de Iron Blood, esta raza se había retirado por completo de la galaxia tras los fallidos experimentos con los xenomorfos. ¿Por qué estaba allí su cráneo? Más importante aún, según los datos existentes, los ingenieros no solo son físicamente fuertes, sino también tecnológicamente avanzados, casi a la par de los depredadores. ¿Qué criatura poderosa podría cazar a tales seres? Pensando en esto, Scarface involuntariamente evocó imágenes del xenomorfo. ¿Podría ser esto obra del xenomorfo? Pero inmediatamente negó con la cabeza, revirtiendo por completo su conclusión. Después de todo, si bien los xenomorfos poseen inteligencia, solo conocen la destrucción y la matanza. No deberían tener la capacidad de construir un templo así. Anteriormente, siempre habían pensado que el templo fue construido por la mala sangre, pero desde que entró, Scarface había encontrado extrañas sus diversas estructuras e instalaciones. Ahora parecía que la mala sangre simplemente las estaba usando y modificando. Sin embargo, Scarface no tuvo tiempo de pensar más. Entró en la jaula y extendió la mano para extraer el cráneo. Con un rugido ensordecedor, la puerta de piedra en la esquina se abrió lentamente, revelando un vasto espacio exterior. Scarface miró la puerta de piedra, luego volvió a colocar el cráneo en su lugar, y la puerta se cerró lentamente. Parecía que su suposición era correcta. El cráneo era, de hecho, el mecanismo para abrir la puerta de piedra. Sin embargo, este mecanismo basado en la gravedad era demasiado antiguo y anticuado. Scarface reflexionó un momento, luego volvió a quitar el cráneo y simplemente lo llevó hacia la gran puerta. Tan pronto como entró en el pasillo, la puerta tras él se cerró, aislando a Scarface solo en el espacio más allá. Como era de esperar, aún había escalones descendentes más allá de la puerta de piedra, pero al final de los escalones parecía haber un gran salón. Scarface frunció el ceño. El diseño de este templo era demasiado extraño. Movió sus cuchillas de muñeca y bajó los escalones paso a paso hacia el salón. Todo el salón estaba vacío, las paredes cubiertas de extraños relieves. Los relieves representaban eventos de planetas distantes, casi completamente ajenos al clan Sangre de Hierro. Sin embargo, registraban muchos de los grandes logros de los ingenieros. Aún más extraño, a aproximadamente medio metro de altura en la pared, había filas de pequeñas ventanas, de no más de 30 centímetros de largo y ancho. Scarface se acercó a una de las ventanas y miró dentro. Las ventanas daban a largos y oscuros pasillos, cada uno aparentemente sin fondo. ¿Qué pasa ahí? Scarface estaba completamente desconcertado. El diseño del templo, por dentro y por fuera, emanaba una extrañeza. Pero no podía pensar en ello ahora. Mirando a su alrededor, vio una amplia escalera al otro lado del pasillo, que descendía. Más abajo. Scarface estaba asombrado. ¿Qué tan profundo era este templo? Se levantó y avanzó, cuando de repente un escalofrío lo recorrió, una extraña sensación lo invadió. La intuición de batalla se activó y Scarface sintió un presentimiento y se giró, levantando su espada. Pero no había nada detrás de él y examinó su entorno con expresión seria, su inquietud cada vez mayor, su intuición de batalla intensificada. Justo entonces, un rápido crujido llegó a sus oídos. El sonido comenzó suave, pero se hizo más fuerte, como si algo se arrastrara rápidamente dentro de las paredes. De repente,
Una sombra oscura salió volando de la ventana más cercana, dirigiéndose directamente a su rostro. Un abrazacaras. La expresión de Scarface cambió al instante al ver la sombra con claridad. Asestó un rápido tajo con su espada de muñeca, partiendo al abrazacaras en dos. Inmediatamente después, docenas de abrazacaras saltaron de las ventanas, corriendo hacia él. Mal. Scarface desenvainó su escudo con la mano izquierda para bloquearlo, mientras su espada de muñeca derecha destellaba, abatiendo a todos los abrazacaras que se acercaban. Al mismo tiempo, las alarmas sonaron repentinamente en el pasillo. ¿Qué pasa? El oficial de Bad Blood en la sala de monitoreo frunció el ceño. El investigador a su lado dijo: es el pasillo de los abrazacaras. Parece que algo ha invadido ahí. Iré allí inmediatamente. El ayudante se acercó y miró a su superior con expresión interrogativa. No, el oficial de sangre mala lo detuvo, con una pizca de preocupación en el rostro. Quienquiera que pueda infiltrarse aquí no es nada fácil. Todas las cámaras de vigilancia están fallando. Se desconoce la situación en esa zona. No podemos entrar sin más. ¿Entonces qué hacemos? Preguntó el ayudante con urgencia. El oficial corrupto reflexionó un momento, con un brillo frío en los ojos. Acordonar completamente esa zona y liberar a todos los alienígenas prisioneros. La expresión del ayudante cambió de inmediato. Pero eso es peligroso. Si la situación se descontrola, estaremos en serios problemas. Nada es más problemático que alguien que pueda infiltrarse en nuestras filas sin hacer ruido, dijo el oficial con frialdad. Adelante. Mientras ambos sufran grandes pérdidas, la victoria será nuestra.